Gloria sea a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Le invito a que se ponga en pie y vamos a abrir la Biblia. Vamos al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 1, vamos a leer versículos 40 al 45. La meditación de esta noche lleva como título La misericordia y la compasión de Jesús. Ese es el tema para esta noche. La misericordia y la compasión de Jesús. Marcos capítulo 1, vamos a leer versículos del 40 al 45 y dice así la palabra del Señor. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ello. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Vamos a orar, Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu palabra. Permite, bendito Dios, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, a nuestra mente y a nuestros corazones. Señor, danos un buen discernimiento de tu palabra. Bendice tu pueblo aquí presente. Trae, Señor, a los que vienen de camino, apresura sus pasos. Bendito Dios, oramos por los que no pueden estar con nosotros, pero en su corazón está el deseo de estar en tu casa. Bendíceles también, Señor. Gracias porque eres bueno. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Puede tomar su asiento. Recuerda, el tema es la misericordia y la compasión de Jesús. Y como siempre tenemos un propósito, ¿verdad? O un objetivo para cada mensaje. Entonces, ¿cuál es el propósito para esta noche? Busquemos nuestro milagro con la actitud correcta. Ese es el propósito, hermano. Busquemos nuestro milagro con la actitud correcta. ¿Por qué? Porque es necesario, hermano, ¿verdad? Que lo hagamos con humildad, porque Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe, hermanos, ¿verdad? Por dónde hemos andado este día. Dios sabe lo que hemos hablado. Dios sabe lo que hemos visto. Dios sabe lo que hemos pensado. Entonces es importante, hermano, ¿verdad? Que nosotros pues busquemos siempre la actitud correcta. Hay, amados hermanos, atributos que solo le pertenecen a nuestro Dios y se llaman atributos incomunicables. ¿Cuáles son? La omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia, ¿verdad? La omnisciencia quiere decir Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. La omnipotencia quiere decir que Dios todo lo puede. La omnipresencia quiere decir que Dios está en todo lugar. Y Él ha prometido estar aquí con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿cuáles son los atributos comunicables? La misericordia, la compasión, la mansedumbre, hermano. Dios nos ha hecho partícipe de esas cosas. ¿Para qué? Para que las pongamos en práctica y para que nos vayamos pareciendo cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Dice que el tema esta noche es la misericordia y la compasión de Jesús. Vamos a ir al primer punto esta noche. Con nuestra actitud pedimos misericordia. Ese es el primer punto, hermano. Con nuestra actitud pedimos misericordia. ¿Y qué quiere decir eso? Hermanos, nosotros tenemos que reconocer que por nuestro pecado no merecemos nada del Señor. Nada merecemos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Ahora, Dios, ¿por qué nos bendice? Dios, ¿por qué nos prospera? Dios, ¿por qué nos ayuda? Porque Él es bueno, hermano. Hay que entender, hermanos, qué significa misericordia. La misericordia es un sentimiento que nos mueve a compadecernos de los demás o a dolernos del dolor ajeno. Eso significa misericordia. Ahora, ¿en qué consiste la compasión? También es un sentimiento que produce lástima hacia el mal, ¿verdad? O hacia la desgracia que alguien puede estar viviendo. Pero el apóstol Pablo nos enseña que
tenemos que gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Pero a veces nos gana la indiferencia. Por eso es importante, de verdad, que nosotros meditemos en estos temas, porque es necesario que aprendamos, ¿verdad?, los atributos que Dios nos ha compartido para que los pongamos por obra, y porque es necesario que nos vayamos pareciendo a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el primer punto es: con nuestra actitud pedimos misericordia. Pero ¿cómo lo vemos? Marcos capítulo 1, versículo 40. Mire lo que dice. Vino a él un leproso, rogándole, ¿verdad? No vino ordenándole, no. No vino decretando, no, hermano. Vino rogándole. Ahora bien, nosotros podemos comprender que en aquel tiempo, en los tiempos bíblicos, hermanos, un leproso era una persona detestable, ¿verdad? Era una persona despreciada. Es más, habían leprosarios donde ellos estaban como en cautiverio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos, amados hermanos, no podían convivir con los demás. ¿Por qué? Porque la lepra era una enfermedad, es una enfermedad contagiosa. Ahora, hoy en día, en nuestro tiempo, ¿verdad?, la lepra representa el pecado. Y aquí todos somos pecadores. Como le dije, Dios sabe por dónde hemos andado este día. Las cosas que pensamos, las cosas que hablamos, las cosas que vimos, las cosas que escuchamos. ¿Por qué? Porque sinceramente todos hacemos eso. Hay gente que habla vulgaridades y de repente uno las escucha y uno, querer o no, está siendo partícipe de esas cosas. Por eso es necesario reconocer que necesitamos del Señor en nuestras vidas cada día. Y si estamos en una necesidad, podamos comprender, ¿verdad?, que con la actitud que nosotros, ¿verdad?, venimos delante del Señor, nosotros estamos pidiendo misericordia. Mire lo que hizo el leproso. Vino a él un leproso rogándole. Mire lo que hizo. E hincada la rodilla. ¿Qué significa eso? Ese es un sinónimo de humildad, de humillación. Cuando nosotros nos humillamos delante de nuestro Dios y lo buscamos a Él en oración, porque esa es la manera de acercarnos al Señor, a través de nuestra oración. Pero ¿cómo lo vamos a hacer, hermanos? Con humildad, humillándonos delante de Él, reconociendo, hermanos, que no necesitamos, que no merecemos nada del Señor, pero lo necesitamos. Y por eso venimos y nos humillamos delante de nuestro Dios. Como le dije, el primer punto es: con nuestra actitud pedimos misericordia. Hay personas que vienen y le ponen tiempo a nuestro Dios, o le ponen condicional, acondicionan al Señor, ¿verdad? Te voy a servir, pero si me das esto. Me voy a congregar todos los días, pero si me das esto, hermano, no es así. Entonces no estamos siendo humildes. ¿Por qué? Porque no estamos reconociendo que nada merecemos del Señor. Ahora bien, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a prosperar, Dios nos va a contestar la petición que usted y yo estamos poniendo a los pies de nuestro Dios. ¿Pero por qué? Porque Él es bueno, hermano. Dice la palabra de Dios de que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso. Y si nosotros vemos la actitud que el leproso, ¿verdad? Dice, e hincada la rodilla, mire, hermano, cuesta humillarnos delante de Dios. Hay personas pues que tienen sus padecimientos y no pueden doblar sus rodillas, no pueden arrodillarse. Por eso le digo que esto donde dice e hincada la rodilla, esto es un sinónimo de humillación. Nosotros podemos orar sentados, pues si no se puede arrodillar, sentadito, ¿verdad? Acostadito, pues sí. Si a veces, hermano, cuando hay frío, pues uno solo despierta y empieza a hablar con Dios, acostado, pues sí, Dios escucha. Y no hay necesidad de estarle gritando, no. Como le dije, es cuestión de actitud, hermano. Mire lo que dice. Vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla, le dijo, mire, si quieres puedes limpiarme. Vaya. Porque no es obligación del Señor, no. No, hermano. Porque Dios sigue siendo Dios. Si nosotros creemos en Dios o no creemos, hermano, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Me conteste Dios, me dé mi milagro, no me lo dé, Él sigue siendo Dios.
Y hemos vivido tantas tribulaciones, hermano, que un día Dios puso en mi corazón que me falte todo, pero no mi Cristo. ¿Por qué? Porque aprendimos, hermano, que nosotros no merecemos nada del Señor. Y como dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea por los siglos de los siglos, Jehová bendito. Cuando nosotros entendemos eso, hermano, entonces nosotros venimos y pedimos al Señor una petición, ¿verdad? Una ayuda, pedimos un milagro. Pero ¿cómo? Con humildad. Porque no lo merecemos, pero lo necesitamos. Mire, esa es la actitud. Señor, no lo merezco, pero lo necesito y Dios ya lo sabe. Y dice la palabra de Dios de que Dios sabe antes que nosotros le digamos nuestras peticiones. Él ya las conoce. Si a veces lo que no hemos hecho es humillarnos delante del Señor, porque cuesta, hermano, cuesta. Sí. Pero mire, el leproso sí lo hizo. Ahora bien, en el versículo 41, mire, y Jesús, mire, teniendo misericordia de él. Ahí está. Por eso le dije, el tema es esta noche la misericordia y la compasión de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia, hermano, de nosotros. Así como lo ha tenido de usted, lo ha tenido de mí este día. ¿Por qué? Porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Ahora bien, ¿de cuántas el Señor nos ha librado, hermano? ¿Sí? Si nosotros empezamos a testificar de todo, hermano, lo que Dios ha venido obrando en nuestras vidas, hermano, hacemos vigilia y no alcanzamos a contar las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Pero por qué? Porque Dios es bueno. La diferencia está, amados hermanos, en cuanto nosotros reconocemos, hermanos, la misericordia de Dios. Porque lamentablemente a veces hay mucho ego, ¿verdad? El yo. No, yo tengo una casa porque yo he trabajado para tenerla, ¿verdad? No, yo tengo un trabajo porque yo estudié, ¿verdad? Se nos olvida darle la gloria y la honra al Señor. Por eso le digo que es cuestión de actitud, hermano. ¿Sí? Es cuestión de actitud. Si nosotros reconocemos que todo es por pura misericordia de nuestro Señor, entonces le vamos a dar siempre la gloria y la honra a nuestro Dios, mire. Porque a veces, ¿verdad? Se nos olvida que fue Dios quien nos dio el trabajo. No, es que nosotros tenemos buenos conectes. No, hermano. Dios toca corazones y Dios mueve voluntades. Que nunca se nos olvide. Siempre es la misericordia de nuestro Dios obrando en nuestra vida. El negocio no salió bien, ¿por qué? Porque Dios tuvo misericordia, hermano. ¿Sí? Es Dios siempre obrando. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 41. Y Jesús, mire, teniendo misericordia de él. ¿De quién? Del leproso. ¿Sí? Ahora, nosotros podemos presentarnos a nuestro Señor tal y como somos. Como le dije, la lepra en aquel tiempo, ¿verdad? Una enfermedad contagiosa. Pero ahora, amados hermanos, la lepra representa el pecado. Pero dijo Jesús, el que a mí viene, no le echo fuera. O sea que Él sigue teniendo misericordia de nosotros. Y podemos venir a Él las veces que sea necesario. Cada vez, hermano, que usted y yo reconozcamos que necesitamos del Señor, podemos venir a Él. Por eso Él sigue invitándonos cada día, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, dice, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Por qué, hermano? Porque nos parecemos al leproso, hermano. Y en este mundo, hermanos, como le dije, aquí todos los días, hermano, necesitamos de Dios. Todos los días. Vivimos en un mundo, amados hermanos, que el apóstol Pablo lo explica de esta manera. Dice que en medio de una generación maligna y perversa, dice, vosotros tenéis que resplandecer como luminares de Cristo. Pero nos cuesta, hermano. Es que vivimos, hermanos, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Qué quiere decir? Gente que no quiere nada con Dios, hermano. Lamentablemente, hermano. Esa es la realidad que se vive. ¿Pero por qué? Porque el mundo va en un proceso de destrucción, hermano. Eso nadie lo puede parar, nadie lo puede detener.
Los hijos de Dios, lo que tenemos que estar convencidos, ¿verdad? Que tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios, amados hermanos, que cuida de nosotros cada día. Y que podemos venir a Él cuando, siempre, hermano. Miren. Y Jesús, dice, teniendo misericordia, Él extendió la mano y le tocó. Y le dijo, mire qué bonito, quiero ser limpio. ¿Sí? A veces nosotros, amados hermanos, no echamos mano, ¿verdad? De esos atributos que el Señor nos ha compartido. Primero, porque como nos cuesta creerle a Él, ¿verdad? A veces no ponemos nuestras peticiones delante del Señor porque dudamos. No, es que a saber si me va a contestar. Y a veces no hemos practicado la misericordia con los demás porque nos cuesta, hermano. Y créanme, como les dije, hay atributos que son comunicables. Y Dios los ha compartido con usted y conmigo. ¿Para qué? Para que los practiquemos, los pongamos por obra. De repente se nos va a acercar a alguien, hermano, con una necesidad. Ha llegado el momento de practicar misericordia, hermano. Una manera de comprender qué significa misericordia, ¿verdad? Es dar algo a alguien que no lo merece. No lo merece, sí, no. Pero hay que dárselo, hermano. Porque Jesús lo hizo con usted y conmigo. ¿A dónde íbamos nosotros? Rumbo al infierno. Él tuvo misericordia y nos ha dado salvación y vida eterna. Que no se nos olvide. Ahora bien, nosotros, hermanos, es importante que cuando nos sumergimos en la lectura, vayamos comprendiendo y aprendamos a sumergirnos bajo la letra. Aquí podemos ver la actitud del leproso, hermano. Un corazón agradecido. ¿Por qué? Porque él, hermano, da testimonio. Él da testimonio. Mire lo que dice el versículo 43. Ahí mismo, Marcos 1:43. Entonces le encargó rigurosamente y les pidió luego. Y le dijo, 44, mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero mire lo que hizo en el 45. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho que estaba haciendo el leproso, hermano. Dando testimonio, hermano. La pregunta esta noche es, ¿cuántos testimonios le debemos al Señor? Bueno, yo aprovecho las prédicas para testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿verdad? La verdad, Dios ha sido maravilloso, hermano. Sí. Ha obrado muchas maravillas en nuestra vida, pero la pregunta es, ¿cuántos testimonios le debemos al Señor? El leproso, hermano, un corazón agradecido. Hermano, da testimonio al Señor. Y con un corazón agradecido también se le sirve al Señor. Un poquito hacia atrás, Mateo capítulo 8. Mire lo que dice en el versículo 14. El 16 vamos a leer. Mire cómo dice. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera. Sí, ahí estamos. Vamos a leer desde el 14 para que comprendamos. Mateo 8:14. Vino a Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre. Mire. El 15. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y mire qué hacía ella. Y ella se levantó y le servía. Ahí está, hermano. Un corazón agradecido. El leproso dando testimonio de lo que el Señor había hecho en su vida. La suegra de Pedro dice que se levantó después que se le quitó la fiebre y se puso a servir, hermano. Un corazón agradecido. Es muy importante, hermano. Mire lo que dice en el 16. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, hermano. Que nunca se nos olvide
que Jesús no solamente llevó nuestros pecados a la cruz del Calvario, no solo nos ha perdonado, no solo nos ha limpiado, no solo nos ha dado salvación y vida eterna. Probablemente está padeciendo una enfermedad. Probablemente tiene dolencias en su cuerpo, hermano, como todo. Si ahora está con calambre, venía, hermano. Fue un día pesado. Pero con la bañadita se me quitó y gracias a Dios aquí estamos. Pero nosotros tenemos que apropiarnos de las promesas del Señor. El versículo 17 es para usted y para mí. Mire lo que dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, mire, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestra dolencia. Allá en Isaías, en el capítulo 53, está esta palabra, hermano, donde habla de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y también dice, y por sus llagas hemos sido todos curados. Pero nos cuesta creerle al Señor, hermano. Recuerde que esta es una noche de fe. Y es importante que nos apropiemos de las promesas del Señor. ¿Para qué? Para que no dudemos, hermano. Para que no flaqueemos en nuestra fe. Probablemente ya la petición, pues ya venimos un día, venimos otro día y como que no vemos la respuesta. Hermano, creámosle al Señor. En el tiempo del Señor, Él ya obró, hermano. Él ya lo hizo. Si Jesús ya hizo todo en la cruz del Calvario, si ahora lo que nosotros tenemos que hacer es creer, tener fe. Pero como eso es lo que cuesta, ya lo vamos a ver más adelante. Eso es lo que más cuesta. Ahora bien, vamos a ir a un segundo punto. Recuerde, Jesús se compadece del que le busca, hermano. Jesús se compadece del que le busca. Sí. Porque Él conoce, hermanos, y Él conoce a toda la humanidad. Él sabe quién ora, Él sabe quién le alaba, Él sabe quién lee su Biblia, Él sabe quién le sirve, Él sabe quiénes se congregan. Todo lo sabe Dios, hermano. Sí. Por eso la invitación es que busquemos al Señor todos los días, hermano, no solo de vez en cuando, no, todos los días, cada día, porque eso es lo que el Señor ha prometido. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero la diferencia la hacemos nosotros. Si nosotros estamos con Él, nos apartamos, pero Él allí está. Ahora vamos al segundo punto. Jesús se compadece del que le busca. Recuerde que estamos meditando en la misericordia y en la compasión de Jesús. Marcos capítulo 8, versículo 1, ahí adelantito. Mire lo que dice. Marcos 8, capítulo 8, versículo 1, dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, mire, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, ahí en el versículo 2, mire lo que dice, tengo compasión de la gente, vaya, ahí está la compasión de Jesús. Él ha tenido compasión de usted y ha tenido compasión de mí. A Jesús le duele en su corazón cuando usted sufre, cuando yo sufro. ¿Sí? Allá en el Génesis dice, ahí Jesús le dolió en su corazón porque vio, dice que los pensamientos del hombre eran de continuo al mal. Le dolió haber hecho al hombre. O sea, Jesús se duele, hermano, cuando nosotros nos portamos mal, cuando nosotros le fallamos. ¿Sí? Si a Jesús le duele su corazón. Como también le duele la enfermedad que usted pueda estar viviendo, si a Dios le duele. Mire lo que dice. Marcos 8:2, tengo compasión de la gente, mire, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, ¿sí? Y ya el Señor ya nos vio, hermano, que aquí estamos lunes, que aquí estamos martes, que aquí estamos jueves, que a veces hasta debajo del agua venimos. El lunes no pudimos salir, hermano, porque se convierte en río allí en la calle donde vivimos. Cuesta, se pone difícil. Pero el martes le dije yo a mi familia, no, tenemos que ir. Tenemos que ir porque si no se hace costumbre. Eso dice la palabra de Dios, hermano.
No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hermano, es que si nos quedamos un día se vuelve costumbre, hermano. ¿Sí? Ay, voy a ir después. Sí, hermanos. Y ahí nos vamos acostumbrando. Y ya después se hace costumbre. ¿Sí? Venimos apareciendo a los 15 días. Venimos apareciendo al mes. ¿Y por qué? Porque ya se hizo costumbre. Pero mire, el Señor está pendiente. Mire lo que dice. Marcos 8:2. Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días, dice, que están conmigo. Mire, y no tienen que comer. Va. ¿Y usted cree que el Señor no ha visto que usted estuvo lunes, que usted estuvo martes y si es posible estuvo jueves? Y todavía nuestra petición no ha sido contestada. Claro, si el Señor lo está viendo, hermano. ¿Sí? Pero como le dije, estamos en el segundo punto de que Jesús se compadece del que le busca, hermano. ¿Por qué? Porque esa es la actitud. Buscad a Jehová, dice, mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. No hay más, hermano. Sigamos leyendo, versículo 3. Y si los enviaren en ayunas, mire, a sus casas, se desmayarán en el camino. Es que el Señor está pendiente, hermano. ¿Sabe por qué de repente de donde menos esperamos aparece la bendición? Cuando menos pensamos, cae la llamadita. ¿Sí? Y ahí está el trabajito. Y ahí está la bendición. Porque el Señor está pendiente, hermano, de nuestras necesidades. Nosotros somos los que a veces nos desconectamos, hermano. Pero mire, y si los enviaren ayunas, dice 8:3 de Marcos, y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayará en el camino. Pues algunos ya han venido, pues algunos de ellos han venido de lejos, dice en el versículo 4. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y él les preguntó, ¿cuántos panes tienes? Ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, mire, habiendo dado gracia. O sea, eso, hermano. Aprendamos del Señor. Las cosas, hermano, que el Señor nos comunica es para que las aprendamos. Hay que dar gracias antes de comer. Que nunca se nos olvide, hermano. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un corazón agradecido. Mire. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, mire qué hizo, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante y comieron y se saciaron. Sí. Y vamos a ver la respuesta de nuestro Dios. ¿Pero cuándo? Cuando le busquemos, hermano. No nos cansemos de buscarle. ¿Por qué? Porque Dios se compadece, hermano, del que le busca. Dice versículo 8. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Ahora, hermanos, la importancia de estar del lado correcto es muy importante, hermano. Porque nosotros podemos ver en la Biblia que dice, ¿verdad? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿Dios es nuestro Dios, hermano? Dios es nuestro Dios. Nosotros fuimos a encontrar, hermanos, ayer a una parejita de esposos. A mí me recordó, hermanos, cuando mi esposa tuvo a nuestro último hijo. Estuvo 6 días en el hospital. Y mi niño lo tuvieron en una incubadora. Pues ayer fuimos a hallar a una parejita y lo tenían en la incubadora. Y el muchacho ahí sobándole la cabecita, ¿verdad? Y llegamos y le pusimos la palabra del Señor. Y gloria a Dios porque dijeron que ya eran cristianos. Pero nos permitieron orar por ellos y oramos por
por el niñito, el bebecito, bien chiquitito. Pero después nos movimos y fuimos a hallar a 2 señoras, cuidando a sus bebés también. Ya estaban un poquito más grandecitos. Y les compartimos la palabra del Señor. Pero fueron sinceras. No tenían a Dios. Estaban lejos de Dios. Y nosotros pues siempre vamos con palabras de fe, palabras de esperanza y palabras de fortaleza. Pero cuando les explicamos que era necesario de estar del lado correcto, de tener a Dios de nuestro lado, ¿sí? ¿Sabe? Entendieron y comprendieron que necesitaban del Señor. Y recibieron al Señor y nos gozamos anoche ganando almas en el hospital, hermano. Pero es necesario que comprendamos, hermano, que nosotros tenemos una ventaja y la importancia de estar del lado correcto, hermano. Porque separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer, pero a veces se nos olvida, hermano. Por eso es importante que nos mantengamos unidos como iglesia, hermano. Aquí venimos y nos fortalecemos, hermano, a través de la alabanza, a través de la oración, a través de los testimonios que a veces se comparten, a través de la palabra, hermano. Es importante. El pastor Mario pues nos ha enseñado, ¿verdad? Que somos como la fogata. Que cuando los tizoncitos permanecen unidos, la fogata arde, pero cuando un tizoncito se separa de la fogata, ese tizón se apaga y así le pasa al cristiano que se aparta, hermano. Por eso vamos al tercer punto donde es necesario, hermano, que comprendamos la importancia de estar del lado correcto. Mateo capítulo 12. Vamos a la palabra del Señor, versículo 30. Mire lo que dice. Mire lo que dice. El que no es conmigo, mire, contra mí es. Ese es el problema cuando le damos la espalda al Señor, hermano. El que no es conmigo, dice, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Perdemos la bendición, hermano. Perdemos la bendición. Y a veces nuestras peticiones no son contestadas. Y las necesidades persisten, sí. Y persisten, y persisten. ¿Y por qué? Porque, hermano, es importante que estemos en el lugar correcto. Aquí desde el principio, cuando se levantó esta obra, se nos enseñó, hermanos, a estar en el lugar correcto a la hora indicada. Y como tabernáculo se nos enseñó a hacer relojitos, ¿verdad? El culto empieza a las 6 en punto. ¿Ya? Si hay luz, si no hay luz, si vino el que canta, si no vino el que canta, pero el culto siempre se empieza a la hora en punto. Así se nos enseñó, hermano. Y gloria al Señor, hermanos, que se nos enseñó y hemos tratado de hacer las cosas como se nos ha enseñado y aquí estamos, hermano. Y no es que no haya habido necesidades, ¿cómo no, hermano? Pero Dios cuida de nosotros. Como le dije, estamos viendo la importancia, hermano, ¿verdad? De estar del lado correcto. Y Jesús lo sabe y Él lo ve. Y mire lo que dice, el que no es conmigo, dice, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué quiere decir eso, hermano? Las bendiciones que Dios nos da. Nos ha dado una familia. Cuidémosla, hermano. Disfrutémosla. Cuando ya nuestros hijos crecen, hermano, uno se va quedando solo. Usted que tiene sus niños pequeñitos, disfrútelo, cuídelo, apapáchelo. Porque va a haber un día que nos quedamos solos, hermano. El tiempo pasa. Pero si estamos del lugar correcto, mire cómo dice, el que conmigo no recoge, desparrama, se pierde la bendición, hermano. ¿Cuántas veces se nos enseñó no abandone su silla? ¿Por qué? Porque el día de que Dios nos iba a dar la bendición, otro vino y se sentó. Como nosotros nos quedamos en casa. Mire, por eso es importante, hermano, que nosotros estemos seguros de que estamos del lado correcto, de que Dios está de nuestro lado. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que en Cristo somos más que vencedores. Más que vencedores. Y si Dios es con nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? Ahí estamos, hermanos, seguros. Ahora, podría ser que viene y surge la pregunta, ¿por qué todavía Dios no me ha contestado mi petición? ¿Sabe por qué, hermano?
porque necesitamos crecer espiritualmente, hermano. Mire lo que dice Mateo capítulo 17, versículo 20. Ahí adelantito. Necesitamos crecer, hermanos, en fe. Mateo 17, versículo 20 y 21 dice así la palabra del Señor. Jesús les dijo, mire, por vuestra poca fe, hermano. Si un día ha llegado, ¿verdad? Ese pensamiento, ¿verdad? O ese sentimiento, Señor, ¿y por qué no me ha respondido mi petición? Porque nos está haciendo falta fe, hermano. Porque la fe hay que echarla a andar, ¿cómo? A través de la oración. ¿Cuánto tiempo le dedicamos, hermanos, a la oración para pedirle a Dios, hermano, que nos ayude? Cuesta, sí cuesta, hermano. Pero dice la palabra de Dios, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Pero a veces, hermanos, venimos, nos congregamos, venimos cargados, nos sentamos, alabamos, oramos, oímos palabras y salimos con la misma carga. No. Por eso, hermanos, es importante que aprendamos a descansar en nuestro Señor. ¿Y cómo se hace eso? Fácil, hermano. Cuando dice la palabra de Dios, echa sobre Jehová tu carga, ¿sabe qué le está diciendo Dios? Entregame las cargas. ¿Qué hacemos entonces? Señor, esa enfermedad yo te la entrego, hermano. Si cuando apareció la chikungunya, hermano, yo vi a mis hijos que no les, hermano, cómo les costaba caminar. A mi esposa también le costaba caminar. Y ya todos habían pasado por la enfermedad y yo estaba en la hamaca descansando y empecé a sentir, hermano, esos grandes estirones en los pies. Ah, no, Señor. Allí mismo me puse a orar. Señor, por favor, yo esta enfermedad no la quiero en mi cuerpo. ¿Cómo voy a estar predicando tu palabra con estos grandes dolores? Fíjese, solo ese día sentí esos dolores. Gracias al Señor, hermano. Y no es porque yo sea bueno, no, es que Dios es bueno. Pero como le dije yo, ¿cómo voy a estar predicando tu palabra? Por eso es importante, hermano, que aprendamos a hablar con nuestro Dios. Señor, préstame los pies para poder caminar porque quiero estar en el culto, quiero estarme gozando en la alabanza, quiero estarme gozando en la oración, en la palabra, hermano, para glorificar a Dios. Digámosle al Señor que nos preste la salud. ¿Para qué? Para estar siempre sirviéndole. Señor, yo no quiero dejar de servir. Y Dios, hermano, Dios es bueno. Dice la palabra de Dios que si nosotros le pedimos, hermano, a Él conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero mire, Mateo 17, 20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto digo, mire, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Cuando nosotros leemos esto y nos sumergimos bajo la letra, hermano, nosotros podemos comprender de que de verdad nos falta mucho que aprender, hermano. La fe cuesta, hermano, pero la fe se cultiva. ¿Por qué? Porque el Señor puso ese ejemplo. Dice en el versículo 21, pero este género no sale sino con oración. No es molestarle, hermano. Dediquémosle tiempo a la oración, mire. Y si vamos a ayunar, pues ayunemos, hermano. Allí dice, mire. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hermano, yo le viniera a mentir si le digo que yo ayuno. Yo no ayuno, hermano. No puedo mentirle. Porque se me empezó a desarrollar, hermano, un dolor aquí de gastritis. Y yo un día padecí ese dolor. Y yo se lo entregué al Señor y le dije, Señor, yo no quiero ese dolor. Un día lo sentí. Eso no es vida, hermano. Y hay que cuidar nuestro organismo. La gastritis se convierte en cáncer en el estómago. Cuídese. Porque el mejor ayuno, hermanos, que Dios espera de usted y de mí es que tengamos compasión de la gente, que tengamos misericordia de los hermanos, que si vemos, dice la palabra de Dios, al desnudo que lo vistamos, que si vemos al enfermo vayamos y le ayudemos si podemos ayudarle, que vayamos y visitemos a los enfermos, que quitemos el dedo amenazador, eso dice, hermano, la palabra de Dios. Pero es necesario, hermano, mantener nuestra comunión con Dios a través de la oración. Ahora bien, quiero que busque Mateo capítulo 9, atrasito, porque hemos visto, hermano, acerca de la semilla de mostaza. Ahora bien, es necesario que reconozcamos que necesitamos crecer espiritualmente, hermano. Mire lo que dice Mateo 9:13.
Id pues y aprended, mire, lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Sí? Id y aprended lo que significa misericordia quiero, dice, y no sacrificio. ¿Sí? Como le dije, si se nos ha presentado, hermanos, la oportunidad de ayudarle a alguien, ha llegado el momento de practicar la misericordia, hermano. ¿Y cuántas veces no lo hemos hecho? Ahora bien, Mateo capítulo 13, en el versículo 31 y 32, quiero que veamos esto. Mire lo que dice. Otra parábola les refirió diciendo, mire, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, mire, que un hombre tomó y sembró en su campo, versículo 32, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, mire, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en su rama. El Señor ocupa la semilla de mostaza. Si tuvieres fe, dice, como el grano de mostaza, ¿verdad? Dirías a este monte, quítate de aquí y pásate allá. Eso nos hace comprender, hermanos, que nos hace falta mucho por aprender. Necesitamos crecer espiritualmente. Ahora, ¿por qué aquí nos explica la parábola acerca de la semilla de mostaza? Porque la fe, amados hermanos, no nace. La fe se fortalece. La fe se forja, ¿sí? Es que cuando viene una tribulación a nuestra vida, hermano, es porque tenemos que aprender, hermano, a ejercitar nuestra fe. Porque es allí donde vamos a buscar a Dios en oración y lo vamos a hacer con la actitud correcta, como hizo el leproso, humillándonos, hermano. Reconociendo que no merecemos nada del Señor, pero lo buscamos porque lo necesitamos, hermano. Sí. Por eso el Señor nos explica que, ¿verdad? La semilla de mostaza, dice, se siembra, dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, mire, que un hombre tomó y sembró en su campo. Estamos en Mateo 13:32. Mire lo que dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Mire, pero cuando ha crecido, mire, es la mayor de las hortalizas. Y se hace árbol de tal manera, mire, que vienen las aves del cielo y hacen nidos en su rama. Es que la fe crece, hermano. Entonces vamos a llegar a ser cristianos maduros. Cristianos, amados hermanos, que hemos echado raíces. Y que venga lo que venga, nosotros seguimos confiando en el Señor. Y que me bendiga Dios o no me bendiga, Él sigue siendo Dios, hermano. Si para nosotros el regalo más valioso que el Señor ha obrado en nuestras vidas se llama salvación y vida eterna, cuesta digerirlo, cuesta, hermano. Si cuando nos han dicho que hay una enfermedad terminal, hermano, si eso cuesta, pero por eso dice la palabra de Dios que si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, dice, del Señor somos. Esto es tener fe, hermano. Mire, esto es tener fe. Ahora bien, para terminar, Salmos capítulo 23. Salmos capítulo 23, para que nunca se nos olvide, hermano. Esta es una palabra de fe, es una palabra de esperanza, es una palabra de fortaleza. En el versículo 6, mire cómo dice, lo vamos a leer todo. Salmos 23, versículo 6, mire cómo dice, ciertamente el bien, mire, y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y este es un compromiso, hermano. Mire cómo dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos a orar. Padre